Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros sobre la pertenencia. El motivo social de la pertenencia, que es este sentimiento que todos tenemos de querer pertenecer a algo y que a mí me resulta particularmente interesante porque en nosotros sobre todo genera muchos problemas de autoestima de los que quizás no somos o no sois conscientes, y por eso hoy os invito a reflexionar sobre este tema. Cuando yo era pequeña, yo creía que este sentimiento que yo tenía de querer pertenecer y de querer estar ubicada dentro de un grupo era como un defecto. Yo lo consideraba como un defecto de carácter, ¿no? Era como que consideraba que era una persona blandita o a la que me faltaba una pieza por tener esta sensación constante de querer estar encajada dentro de algo, como si conmigo misma no fuera suficiente o como si siempre me faltara algo. Con el paso del tiempo descubrí, pues a raíz de unas lecturas que tuve que hacer cuando estaba en Estados Unidos, descubrí que esto era un motivo social y que todo el mundo lo tenía, esta necesidad de pertenencia, ¿no? Que era algo común a todos los seres humanos. Pero también investigando sobre ello, también descubrí todos los problemas que acarreaba el hecho de no conseguir pertenecer. Esto que nosotros tenemos, esta sensación que tenemos a lo largo de nuestra vida muchas veces de no encajar, de no tener un grupo definido, de no formar parte de nada, este sentimiento de tristeza que conlleva y que muchas personas tienen y del que me habláis, sale precisamente de aquí. ¿Por qué la pertenencia es tan importante y por qué a nosotros, digamos, que se nos niega con mayor frecuencia que al resto? Digamos que, por un lado, nosotros nos ocurren varias cosas. Por un lado, no encajamos, estoy hablando ahora de niños, de adultos, de las personas con altas capacidades. Las personas con altas capacidades, en algunos momentos, no encajamos con los demás porque estamos en otro rango diferente. Nuestra madurez, nuestra sensibilidad, nuestros intereses, nuestras inquietudes, lo que sea, nos hace ser tan diferentes y estar en un rango de comunicación tan diferente que realmente es que no tenemos manera de encajar ni nada de lo que hablar. Nosotros somos menos, ellos son más, por tanto es normal que entre las personas que encuentran más afinidad se junten con mayor facilidad de lo que se juntarían con nosotros. Este es uno de los problemas. El otro, muchas veces, en muchas ocasiones creamos recelos en los demás. Les molestamos porque destacamos, porque tenemos ideas novedosas, porque no contaban con que incluyéndonos en un grupo de repente nos fuéramos a convertir en el centro de atención por lo que fuera, porque hablamos bien, porque sabemos explicar bien las cosas, porque aportamos cosas novedosas, por lo que sea. Y ese exceso de atención que nosotros generamos a nuestro alrededor, pues a algunas personas les produce recelo y por tanto nos rechazan. Y luego un tercer motivo es nuestro propio perfeccionismo y nuestra propia exigencia. En ocasiones somos tan perfeccionistas y tan exigentes con los demás y tenemos una visión tan idealizada de ciertas cosas que nos quejamos de algo incluso teniéndolo. Es decir, nos quejamos de no tener amigos cuando a lo mejor sí los tenemos. Lo que ocurre es que no son los amigos que nosotros querríamos, ¿no? Es esta diferencia entre lo que es la realidad y la realidad, una realidad objetiva y lo que es nuestra realidad percibida. Entonces, sí tenemos amigos, pero a lo mejor no son esos amigos que nosotros querríamos porque lo que nosotros consideramos amistad es otro concepto, o nuestra amistad es más intensa y más profunda, o estamos pidiendo madurez a lo mejor en estadios de la vida donde es imposible que los otros tengan esa madurez y esa profundidad, y a lo mejor estamos exigiendo con 8 años tener una amistad que no es posible tener hasta que se tengan X años, o a lo mejor también le exigimos a esa persona un comportamiento de acuerdo a nuestra exigencia y a nuestro perfeccionismo y a lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos, y eso tampoco es posible y somos muy rígidos con cómo queremos que sean las cosas, y cuando los demás no se adecúan a eso, entonces consideramos que no tenemos ahí o que no tenemos una amistad cuando a lo mejor sí la tenemos, ¿no? Entonces este es otro problema, ¿no? La percepción
que también tenemos nosotros. Y otra cosa que percibimos muchas veces es que los demás sí tienen amigos, los demás sí están en un grupo. Bueno, yo os invito de verdad a reflexionar sobre esto, que siempre se ha dicho que se ve más verde la hierba del vecino que la nuestra, y este es uno de los casos. Es decir, yo de verdad os invito a reflexionar sobre qué amigos tienen los otros, y realmente si tienen amigos, realmente cómo son esos amigos y realmente para qué les sirven y realmente si ese es el concepto de amistad que vosotros tenéis, porque muchas veces tener una red social amplia o tener muchas conexiones o charlar con determinadas personas o estar inmerso en determinados grupos no significa que tengas amigos. Entonces esto es algo que también tenemos que reflexionar cuando tenemos esta visión de los demás. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos ocurre muchas veces esto de ser rechazados por el grupo. Y el problema de ser rechazado por el grupo es que cuando los demás no te reconocen tu existencia, que al final es lo que ocurre cuando te rechazan, ¿no? Es decir, no hace falta que te acosen, no hace falta que haya un moving explícito, basta con que te ignoren. Y eso nos ha ocurrido a todos muchas veces, ¿no? Ser ignorados, llegar a un sitio y ver que la conversación cesa, llegar y ver cómo las dos personas que estaban hablando amigable y sonrientemente se quedan mirando para nosotros expectantes o como si molestásemos. Eso os habrá ocurrido a todos, nos ha ocurrido a todos. Eso al final no se puede calificar de acoso, pero acaba siendo condenarnos a una especie de indiferencia, de ostracismo, y eso lleva a tener unos sentimientos profundos y negativos de ira, de dolor, de frustración, bueno, incluso puede generarnos ansiedad, de tristeza. ¿Por qué? Porque los demás al final lo que hacen al ignorarnos es no reconocer nuestra existencia. Y si los demás no reconocen nuestra existencia, ¿existimos? Pues sí, existimos, pero el problema es que vivimos inmersos en una sociedad y es muy difícil existir cuando los demás no te dan tu sitio. Y eso sí que nos ocurre en numerosas ocasiones. Entonces, todo eso lleva a la falta de autoestima. Es muy difícil construirse un autoconcepto positivo y tener una visión de uno mismo con una autoestima sana, cuando realmente digamos que el rebote, el espejo de lo que los demás piensan de nosotros, lo que percibimos es siempre negativo, es no me integro, soy el raro, soy el diferente. Empieza en muchas ocasiones en estadios muy pequeños, ¿no? Es decir, cuando somos muy pequeños, a los 8 o 9 años, queremos integrarnos en un grupo y empiezan es que eres raro, eres diferente, eres mandón, de estas cosas que ya hemos hablado en los vídeos sobre las etapas de la alta capacidad, ¿no? Y ahí empiezan los problemas de autoestima, problemas que arrastramos toda la vida y que arrastran las personas con altas capacidades adultas. También os digo otra cosa, muchas veces, ¿no? Ponéis, bueno, no me integro, no me socializo bien, pero yo estoy muy contento con cómo estoy. Perfecto, si estáis contentos con cómo es vuestra vida, a pesar de que en algunos momentos podáis percibir algunas carencias o habría cosas que os gustaría mejorar, esto es fantástico. Pero que ese estoy satisfecho con mi vida sea real, que sea una percepción real y que no sea una percepción que sale de la ira y del enfado de, bueno, pues estoy contento y me voy a decir a mí mismo que estoy contento, porque eso no funciona así. Hay que construir ese contento basándolo en una verdadera aceptación de cómo eres, de cómo son los demás y de cómo es tu realidad. No basta con decir, vale, pues yo soy estupendo y estoy contento. Eso tiene que salir de un trabajo real, de una construcción de autoestima real, no de una frase en sí. En cuanto a la pertenencia a los grupos, sí que me gustaría hacer también aquí un comentario sobre, también tenemos que pensar en qué grupos queremos estar y a qué grupos queremos pertenecer. Tampoco hay ocasiones en las que nos empeñamos en pertenecer porque hay 7 personas que están juntas y que se ríen mucho y entonces decimos, oh, se lo tienen que estar pasando muy bien, quiero formar parte de ese grupo. Y a lo mejor hacemos todo lo posible por formar parte de ese grupo y resulta que no tenemos nada en común con las personas de ese grupo. Entonces vamos a ser también un poco selectivos, sobre todo ya cuando somos adultos o jóvenes adultos o incluso adolescentes, vamos a ser un poco selectivos en qué grupo me quiero insertar y a qué grupo quiero pertenecer. No intentar entrar en cualquier sitio a cualquier precio solo con tal de pertenecer y con tal de no estar solos. Porque, como os digo, la pertenencia es algo que llevamos, digamos, todos, vamos a decir así, impreso en el ADN, porque las personas, los seres humanos, somos seres sociales. Perfecto.
pero vamos a intentar mantener eso en un equilibrio y pensar: quiero pertenecer a un grupo, quiero formar parte de, pero no a costa de cualquier cosa y no a costa de mi propia personalidad y no a costa de que no me respeten o a costa de que no me quieran o no me aprecien en mi justa medida de cómo soy yo y que yo pueda expresarme como soy, porque entonces no me merecerá la pena, porque al final habrá unos costes de toda esa personalidad que estoy cediendo para integrarme o todas las cosas que estoy teniendo que hacer para formar parte de, pues al final eso a nosotros que somos personas de una emocionalidad profunda y que muchas veces no gestionamos bien las emociones, al final nos acabará pasando factura y no nos merecerá la pena. Entonces, también tenemos que evaluar muy bien a qué grupos queremos pertenecer y dónde queremos estar inmersos y si nos merece la pena. En cuanto a los padres o a los niños con la socialización, incluso adolescentes, muchas veces la socialización, os lo dije alguna vez, la socialización se mejora practicándola. Es cierto que nos va a ocurrir siempre, que vamos a crear recelos en unos, que también nosotros mismos, por nuestra manera de ser, como os digo, perfeccionismo, pero también otras veces por nuestra extrema sensibilidad y nuestra profundidad, hay cosas de los demás que nos hieren, incluso aunque los demás no quieran herirnos, aunque no sea su intención, nosotros nos sentimos agredidos por ciertas cosas. Por tanto, nuestra socialización, debido a nuestra propia intensidad y a nuestra propia sensibilidad, es más compleja y nos cuesta más trabajo. Entonces es cuestión de práctica, es decir, esas cosas siempre van a estar ahí, los demás son como son, nosotros somos como somos y lo que tenemos que hacer es practicar mucho, las cosas se mejoran con la práctica. Entonces, hay que practicar en diferentes sitios, por tanto es muy importante salirnos del contexto del colegio, porque el colegio es una pequeña sociedad con una estructura muy cerrada y donde los roles están asignados. Como en toda estructura muy cerrada, está el gracioso, el divertido, el tonto, el listo, el guapo, el diferente, el raro, y muchas veces cuando ya te han asignado un rol es muy difícil salir de él. Y también en algunas ocasiones, porque aunque no te hayan asignado ningún rol en particular o te estén ignorando o no consigas encajar, muchas veces también ocurre que no encuentras personas que estén dentro de tu rango o que tengan tus mismos intereses. Por tanto, es muy importante en la etapa escolar o incluso en la etapa universitaria buscar otros intereses, equipos de algo. Practicar algún deporte de equipo que nos obliga a estar con otras personas, porque si lo que practicamos es algo que lo podemos hacer nosotros solos, pues no nos servirá de nada. No lo sé, por ejemplo, niños que estén interesados o jóvenes adultos, adolescentes, que os guste, por ejemplo, el ajedrez, pues ir a un club de ajedrez. A los que os gusten los idiomas, pues una escuela donde, más que a lo mejor una clase de inglés, pues una clase de conversación en inglés o en francés o en otro idioma, o un grupo donde os reunáis para hablar de manga, de cómics, de cocina. Es decir, buscad en alguno de vuestros intereses o de los intereses los padres de vuestros hijos y apuntadlos a eso, llevadlos a eso para que vayan construyendo socializaciones diferentes en diferentes sitios, porque a lo mejor de entre todos esos sitios pues acaban encontrando un hueco en alguno de ellos porque van a estar con personas que van a compartir ya de mano un interés común. Entonces me será muchísimo más fácil hacer amigos en mi grupo o en mi equipo de balonmano si a todos nos gusta el balonmano, porque ya hay una base que tenemos común y luego ya hay una socialización obligada que tenemos que hacer y unos temas que son comunes de los que podemos hablar, que es el vestuario, el entrenador, los partidos, el juego. Lo mismo ocurre pues el ajedrez, el manga, los ejemplos que os he puesto, ¿no? Entonces, intentad sacar la socialización fuera de los colegios, de las universidades, del trabajo. Esto también sirve para los adultos. Yo sé que muchas veces en el trabajo a veces nos sentimos aislados porque no somos... muchas veces no nos apetece ir a las cenas de empresa, no nos sentimos cómodos, tenemos este pensamiento tan nuestro de ¿para qué voy a ir a la cena de empresa a socializarme con todos estos si no miran para mí, me están todo el día fastidiando o no tengo una buena relación con ellos? Vale, pero el mundo de la socialización no se acaba en el trabajo. Yo entiendo que pasamos muchas horas, entiendo que a veces no hay mucho tiempo libre, pero hay que buscarlo, hay que buscar otros lugares para socializarnos, cantar en un coro,
ir a clases de natación, a clases de aeróbica, a clases de flamenco, a tocar las castañuelas, a pintar, es decir, socializarnos en otros ámbitos, en ámbitos donde haya personas con las que ya tengamos algo en común y que tengan intereses comunes, porque la socialización se practica llevándola a cabo. Y entonces así iremos encajando. Iremos encontrando también herramientas sociales, mejoraremos y al mejorar nuestro sentido de pertenencia, mejoraremos esa sensación de soledad, esa sensación de no encajo y esa falta de autoestima que va asociada a todo eso y esa pérdida de confianza en uno mismo que al final es tan perjudicial, tan grave y que acaba siendo también perjudicial para la salud, ¿no? Porque los estados en los que se tiene una pobre socialización, esto está estudiado desde hace años, pues pueden llevar, hay estudios hechos, ¿no? Pues con las personas que están divorciadas o con personas que están en casas de ancianos y que se relacionan poco, esto acaba teniendo una influencia sobre la salud y una bajada de defensas que nos puede llevar a desarrollar otros tipos de problema que no necesariamente son la consabida depresión, no, pueden ser otro tipo de problemas de salud porque nos bajan las defensas, porque esa tristeza nos lleva a tener un pulso vital bajo. Entonces realmente es muy importante esto de lo que estamos hablando hoy. Y voy a terminar con un inciso. Muchas veces me preguntáis ¿por qué la gente que se me acerca o por qué a lo largo de mi vida se han acercado tantos manipuladores? ¿Qué es? ¿Que soy una persona que soy tonta? ¿Que soy tonto? ¿Que soy imbécil? ¿No me he dado cuenta? Bueno, yo os hago una pregunta. ¿Se han acercado ellos a vosotros o vosotros a ellos? Quiero decir, en muchos casos también nosotros acabamos teniendo, por esa extrema sensibilidad que tenemos y ese que nos lo tomamos todo mucho a pecho y esa percepción de la realidad que es la nuestra y no la objetiva, a veces acabamos distorsionando nuestras relaciones con los otros. Entonces, hay 3 personas hablando en un grupo, nosotros estamos aquí, os pongo un ejemplo, a la puerta del colegio, hay 3 personas que conocemos ahí hablando y nosotros estamos aquí y empezamos a pensar, mira, están ahí las 3 hablando y no vienen a hablar conmigo. Y es porque les caigo mal, porque soy lo peor, porque soy un horror y nunca se nos ocurre a nosotros recorrer esa distancia e ir nosotros a hablar con ellos. Y muchas veces basta con eso. Es verdad que a veces no estaban viniendo ellos porque no querían, pero hay otras veces que no estaban viniendo porque ni se habían dado cuenta o porque no pensaban que queríamos hablar o porque nos han visto con cara seria y han dicho prefiere estar solo. Entonces a veces también tenemos una percepción de las cosas que es distorsionada y en esa percepción distorsionada y en ese no acercarnos nosotros a los demás y en ese asumir que los demás y en ese inferir que los demás y atribuirles una serie de cosas a los demás que a lo mejor no son ciertas, perdemos oportunidades de socialización y sin embargo aceptamos a los que sí se acercan a nosotros y muchas veces los que se acercan a nosotros lo hacen con este tipo, pues lo hacen de un modo torticero, tienen unos motivos ocultos, tienen una agenda. Y es ahí cuando os pregunto, ¿todas esas personas manipuladoras con las que os habéis relacionado, habéis sido vosotros los que habéis ido a ellos o son ellos los que han venido a vosotros? Porque eso es lo que nos ocurre a veces. Al final aceptamos la amistad del que llega o del que viene o de la persona que se nos acerca porque nos sentimos solos y porque queremos pertenecer y al final digamos que bajamos demasiado los escudos y a veces sin darnos cuenta también estamos enviando un mensaje de estoy solo, adóptame y sin darnos cuenta lo enviamos. Entonces esto es algo sobre a lo que también tenemos que prestar atención, ¿no? No pasa nada por estar solo, hay muchas personas que están solas en determinados momentos de la vida y tienen que decidir un buen día comprarse un perro y empezar a dar paseos con él para encontrar otras personas que tienen perro con las que puedan hablar. Es decir, es tan sencillo como eso o tan complejo como eso, pero que estar solo en un momento dado de la vida no nos etiqueta como personas raras, extrañas, diferentes, tristes y poco deseables. Eso es una percepción que acabamos teniendo por esa circunstancia, que a lo mejor en nuestro caso también se ha repetido tantas y tantas veces que al final acabamos teniendo estas sensaciones. Y mucho ojo a eso, a esas personas que se acercan a nosotros y que si tuviéramos todos los escudos alerta, pues no dejaríamos que se acercaran, ¿no? Entonces, digamos,
por decirlo de otra manera, no nos conformemos con quien nos elige y también vamos a escoger nosotros alguna vez. Ojo, con esto no os digo que a todo el mundo que se os acerque con una sonrisa lo mandéis a la porra, porque hay personas encantadoras ahí fuera que se van a acercar a vosotros también. Es un ejemplo que os pongo ante esta pregunta que muchas veces habéis repetido incluso en los comentarios, ¿no? ¿Por qué me ocurre esto? Bueno, pues muchas veces nos ocurre también por esta cosa que queremos o por este deseo que tenemos de pertenecer y que hace que muchas veces, como os digo, no tengamos la guardia alta y bajemos los escudos y nos conformemos con el que llega, ¿no? En lugar de escoger nosotros o de estar un poco más alerta. Entonces, bueno, estos son, digamos, la reflexión general que os hago hoy sobre este motivo de la pertenencia, que me resulta, como os dije al principio, muy importante por las connotaciones que puede tener y los efectos que puede tener a largo plazo sobre nuestra autoestima y, por tanto, al final sobre nuestra salud y sobre nuestra vida en general. Y que partiendo de una cosa que parece tan diminuta, al final resulta que afecta a un montón de cosas de nuestra vida. Entonces, es algo que me apetecía reflexionar hoy con vosotros y que espero que os resulte interesante también para pensar vosotros sobre diversas circunstancias de vuestra vida y cómo esto ha influido en las decisiones que habéis tomado y si hubierais podido tomar otras o en qué podéis mejorar o en qué os puede ayudar esto que hemos hablado hoy y de repente digáis, pues voy a apuntarme a una clase de flamenco porque es algo que me interesa y seguramente allí conoceré gente que tenga mis mismos intereses y entonces, aunque en el colegio, en la universidad o en el trabajo no esté haciendo amigos, es más probable que haga amigos en esta otra actividad que ya tenemos cosas en común. Y además voy a ir practicando la socialización y voy a ir mejorando y voy a ir sintiéndome mejor, ¿no? Entonces, nada más. Lo voy a dejar aquí para no alargarme más. Gracias por escuchar como siempre y hasta el próximo vídeo. Chao.